Todos tienen una idea. Todos tienen un sueño que los desvela. Todos tienen un proyecto dando vuelta en la cabeza. Pero muy pocos son los que se atreven a emprender y hacer que las cosas pasen. Pon esa idea en acción. Concreta ese sueño dormido. Saca ese proyecto a la luz. Porque en nuestra universidad encontrarás las respuestas para mejorar la vida de las personas. El mundo necesita espíritus emprendedores. Despierta tu espíritu emprendedor. Ciencias, humanidades, artes. Admisión 2019. Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Hola a todos y todas, bienvenidos a una nueva clase de historia. Recuerden que esta semana empezamos con un nuevo horario, realizamos un pequeño cambio, por lo tanto las clases van a ser en este horario el resto del año, a menos que ocurra otra cosa, pero por ahora todos los días martes de 6 a 7 entonces tenemos historia. Y como saben, nos van quedando poquitas clases, 2 clases ya, para terminar el eje de Historia de Chile, y vamos a comenzar luego con el eje de la historia, el mundo en perspectiva histórica. Hoy día vamos a ver los procesos de recuperación de la democracia y como lo realizamos todas las clases, un pequeño repaso de la clase anterior donde vimos el proceso de dictadura militar y analizamos primero por qué ocurrió y las diversas interpretaciones históricas, las más importantes, ¿no es cierto?, que se dividían primero en comprender la influencia de Estados Unidos en América Latina en general, pero en Chile en específico, los conflictos internos que existieron durante el periodo de la Unidad Popular y también el desbalance de alguna manera o la polarización que vivió el país a partir entonces de los procesos de politización que existieron tanto de la derecha como de la izquierda. Hablamos también de los procesos de violación a los derechos humanos que se desarrollaron en estos casi 17 años de dictadura, los centros de detención y tortura. Hablamos también de que se formaron centros de inteligencia como la CNI y la DINA, centros de detención y tortura, por ejemplo, el Estadio Nacional, la Isla Dawson y Villa Grimaldi, Londres 38, entre otros. Hablamos también de las agrupaciones en defensa por los derechos humanos y dentro de este contexto político también hay un rol y una importancia en torno a los cambios de privatización, cambio del modelo económico, el sistema neoliberal y también, por lo tanto, varias reformas sociales. Las clases de química, entre paréntesis, se corrieron para el día viernes, ¿ya? Seguimos. Entonces, hoy día vamos a ver el proceso de recuperación de la democracia. Entonces, realizaremos una descripción de los procesos que ponen fin al régimen militar, el itinerario de la transición, la formación de bloques políticos, el plebiscito del año del 88, la negociación de las reformas constitucionales y la elección presidencial de 1989. Luego, caracterización de las principales transformaciones políticas, sociales y económicas desde 1990 a la fecha, ampliación de las libertades públicas, la reforma a la Constitución de 1980, el consenso en torno a los derechos humanos y la redefinición del rol de las Fuerzas Armadas. Consolidación de la economía de mercado, disminución de la pobreza con incremento de la brecha de distribución del ingreso, la emergencia de las demandas indígenas, la inserción de Chile en el mundo globalizado y evaluación de las transformaciones culturales de la sociedad chilena a comienzos del siglo XXI, que eso debiese ser entonces parte de todo lo que habíamos analizado en las clases anteriores también. Vamos a partir viendo un poquito qué cosas nos habían quedado sin profundizar la semana pasada. Y el primer tema tiene que ver con las relaciones internacionales que se desarrollaron en el periodo de dictadura militar. El primero, entender, por lo tanto, que hay un contexto de Guerra Fría. En este sentido, cuando nuestro país se ve
sometido a este proceso histórico, bien digo, va a tener entonces repercusiones en torno a las relaciones en el contexto de Guerra Fría. Ya, por lo tanto, va a romper relaciones con países dentro de la órbita de la URSS y va a desarrollar más bien relaciones, por ejemplo, con Estados Unidos. Y también va a tener un problema limítrofe con Argentina en 1978, lo que va a terminar finalmente casi desencadenando una guerra, pero no desencadena una guerra entre ambos países, con la intervención del Vaticano, que envía al cardenal Antonio Zamoré, y finalmente se firma un tratado de paz y amistad en 1984. Yo les coloco ahí la película, que es Mi mejor enemigo, que retrata un poco el tema de la Patagonia en 1978, retrata cómo casi están todas las patrullas, no sé si es el término patrulla, pero los ejércitos listos para un enfrentamiento, pero que termina afortunadamente en un tratado de paz y amistad entre ambos países. Luego también tenemos que en función de la violencia, de la violación a los derechos humanos y del régimen dictatorial, hay un cierto aislamiento internacional de Chile. Y también habíamos hablado la semana pasada de la solidaridad internacional en torno a los derechos humanos, y esto también influenciado por todas las personas que se fueron al exilio. Y de ahí lo que ocurre es que a partir de estas situaciones comienzan a generarse informes de organizaciones internacionales denunciando lo que estaba ocurriendo dentro de nuestro país. Y tenemos informes de la ONU y también de la OEA denunciando, por ejemplo, la violación a los derechos humanos dentro de este contexto del periodo dictatorial. Tenemos, nuevamente me voy a cambiar. ¿Y qué cosas cuando nosotros hablamos de la transición van a ser relevantes y van a ser el inicio prácticamente? Nosotros tenemos lo que habíamos denominado la semana pasada la crisis del 82, y junto con esto vamos a tener una rearticulación del movimiento social y de las jornadas de protesta nacional. Esto va a ser fundamental porque va a ser el primer momento en que la sociedad civil se va a comenzar a reagrupar, un momento súper importante debido a toda la represión de agrupación anteriormente, ¿no es cierto?, desde elementos tan básicos o acciones tan importantes y básicas como las ollas comunes o los comedores populares. También hablamos de la relevancia que tiene la agrupación de los detenidos desaparecidos, y en este sentido la Confederación de Trabajadores del Cobre va a hacer un llamado a protestar. Y estas jornadas de protesta van a ir cimentando o van a ir siendo muy relevantes para pensar el proceso de transición a la democracia. Y yo les coloco entonces las fotografías, por ejemplo, de las ollas comunes, y también una recomendación de un libro que habla de la organización en torno a estos procesos y cómo entonces va a tener incidencia en la transición, en la denominada transición pactada, ¿sí? Y nosotros ya lo habíamos mencionado la semana pasada, que se van a gestar dos agrupaciones relevantes de oposición con distintas visiones. La primera de ellas es la Alianza Democrática, donde participan los demócratas cristianos, radicales y socialistas renovados. Y la segunda es el Movimiento Democrático Popular, donde va a estar principalmente el Partido Comunista, el MIR y el Partido Socialista. Ahora, si bien yo nombro al Partido Socialista en estos dos alas, es porque finalmente el Partido Socialista en uno de estos momentos se fragmenta, manteniendo dos visiones contrapuestas respecto de cómo continuar el desarrollo político en el país. Por lo tanto, habíamos establecido que la Alianza Democrática, por ejemplo, habla de una transición pactada, o sea, de llegar a un acuerdo, ¿sí? Y el Movimiento Democrático Popular
Entonces, pretende a través de la jornada de protesta de la organización popular derrocar el régimen, en términos súper simples, derrocar el régimen militar. Y alguno de los antecedentes para esto es, por ejemplo, la firma del Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia, que es propiciada por la Iglesia, pero Pinochet finalmente termina desechando el diálogo y este acuerdo nacional no llega a puerto. Ya son algunos de los antecedentes, son algunos de los antecedentes para lograr el proceso de transición. Y tenemos, por ejemplo, que en 1986 se va a denominar el año decisivo, ¿ya? Donde se van a gestar distintas organizaciones de oposición, por ejemplo, la Asamblea de la Civilidad, donde se va a colocar la demanda de Chile, se va a realizar como un pliego de demandas, por ejemplo, donde se van a establecer ciertas condiciones básicas, pero también se va a denominar el año decisivo porque habíamos hablado la semana anterior del surgimiento del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y donde va a ocurrir ese año el atentado a Pinochet. El objetivo entonces era asesinar a Pinochet, no se logra, y por lo tanto el año 1986 termina siendo un año legendario en función también de la fuerte represión que se viene a causa del atentado contra Pinochet, donde muere, por ejemplo, un periodista bastante conocido que es Pepe Carrasco. Es asesinado, perdón. Entonces ya tenemos que desde esta crisis y desde la reorganización de la izquierda, de la reorganización popular y de la oposición, comienza a cimentar los pasos para lograr el proceso de transición y de cambio desde una dictadura a una democracia. En el plebiscito, por lo tanto, lo que se acuerda finalmente, y esto también es, recordemos, como había iniciado la clase, también es con presión internacional, porque las organizaciones internacionales y los países comienzan ya a realizar y a presionar y a decir, bueno, pero tantos años no pueden vivir en una dictadura. Por lo tanto, se desarrolla un plebiscito en 1988 y para esto, entonces, es súper importante establecer la legalidad. Porque recuerden que, como yo había mencionado en la clase pasada, en el plebiscito para aprobar la Constitución era un plebiscito completamente como dentro de los marcos inconstitucionales y legales. No se asegura, hasta el día de hoy no se asegura que esa gente que fue a votar realmente votó por eso y en condiciones de represión, de tortura, de exilio, completamente relevantes para que un plebiscito no sea legítimo. Y por lo tanto tenemos entonces un plebiscito en 1988 y se va a establecer, por ejemplo, el Tribunal Calificador de Elecciones, que es el TRICEL, el servicio electoral y la ley orgánica constitucional de partidos políticos. Recordemos que muchos de los partidos políticos estaban proscritos o estaban suspendidos, como la democracia cristiana. Y por lo tanto se va a gestar el sí y el no. Como se gesta el sí, vamos a tener que el 2 de febrero de 1988 se va a conformar la concertación de partidos por el no. Y por eso nosotros todavía en el lenguaje común llamamos a esta ala centro-izquierda concertación o concertacionista, que luego pasó a llamarse Nueva Mayoría, César Arma, etc. Por lo tanto, se va a desarrollar, se van a agrupar ciertos partidos políticos dentro de los más relevantes. Es, por ejemplo, el Partido Socialista, el Partido Humanista, el Partido de la Izquierda Cristiana y la Democracia Cristiana, siendo la democracia uno de los partidos más relevantes
del país. Y ahí tenemos, y el Partido Socialista, y ahí tenemos, por ejemplo, la fotografía, la figura de Ricardo Lagos, y cómo Ricardo Lagos pasa a ser un personaje de suma relevancia en este proceso de transición, junto a Elwin, ¿no es cierto? Y en este contexto va a existir las diferentes propagandas para apoyar el no o apoyar el sí. Y es en este proceso también donde se van a abrir los registros electorales, ya donde va a comenzar, ahora nosotros tenemos inscripción automática, pero antes era ir al registro y inscribirse, y así el voto también era obligatorio. Y bueno, tenemos las consignas que probablemente conocen. El no, Chile, la alegría ya viene, ¿no es cierto? Su propaganda se desarrolló en base a la violación de derechos humanos, en base a generar un espacio de libertad, un país democrático. Y el sí se generó su propaganda en función de lo que había ocurrido en el periodo de la Unidad Popular, de largas filas, de desabastecimiento y también de algunos grupos armados que se desarrollaron durante el periodo de dictadura. Y por eso vamos a tener esta gran propaganda entre el no y entre el sí. ¿Qué es lo que ocurre finalmente? Bueno, los resultados son que el sí obtiene el 44% y el no casi el 56%, siendo triunfante por lo tanto el no. Pero recuerden que este plebiscito es del 88 y nosotros recién tenemos un presidente democrático en el año 90. Por lo tanto, hay 2 años en el que Pinochet va a firmar ciertas leyes, de alguna manera amarrando el sistema político y el sistema económico que se había instaurado en el país. Y lo que se busca, por ejemplo, es... Espérense, esto... Espérenme 2 segunditos. Ya. Nosotros lo que vamos a tener entonces es que se van a realizar posteriormente elecciones para definir el presidente y tenemos 3 candidatos, Hernán Bucci, Patricio Aylwin y Francisco Errázuriz. Gana Patricio Aylwin en la concertación de partidos por la democracia. Y el objetivo que tiene la concertación, el objetivo que tiene el primer gobierno, que es el gobierno de transición, es entonces realizar modificaciones para romper con las cláusulas autoritarias. Tiene distintos objetivos, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos la reducción del periodo presidencial, el Consejo Nacional de Seguridad, que solo puede convocar el presidente, la derogación del artículo que es de ideas totalitarias de este COSENA, que es el Consejo Nacional de Seguridad, o sea, Nacional de Seguridad, ¿sí? Y se va a modificar las Fuerzas Armadas como garantes de la organización civil. Creo que tengo un pequeño error y esta diapositiva no va en este proceso, va más adelante, pero dejémoslo acá para tener... Ya. Sí, estaba malo, en efecto. En efecto, esa va después. ¿Qué ocurre dentro del proceso en el plebiscito de 1988, donde gana el no y donde sale finalmente Aylwin triunfante? Bueno, primero, Pinochet privatiza más empresas de las que ya se encontraban privatizadas, hace una privatización amplia de las empresas, prohibió el aborto terapéutico que antes existía en nuestro país. Recuerden que recién desde este año vuelve a existir el aborto en 3 causales y firma que el 10% de las ventas al exterior de Codelco pasan
a las Fuerzas Armadas y realiza traspaso de muchas propiedades desde el Estado a las Fuerzas Armadas. Recordemos también, me equivoqué en el orden de las diapositivas. Recordemos también que, por ejemplo, va a ser uno de los últimos días que Pinochet va a firmar la LOCE, que es ahí está, la Ley Orgánica Constitucional de Educación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que en este periodo, como les mencionaba, va a amarrar de alguna manera los elementos políticos, sociales y económicos que ya venía desarrollando desde hace bastante tiempo. Entonces, miren, uno de los elementos fundamentales es otorgarles a las Fuerzas Armadas un rol importante en este proceso de transición. Y con rol importante me refiero a una cierta autonomía. De esta manera, el presidente de la República va a estar supeditado al ejército. ¿Y por qué? Porque finalmente cuando Pinochet deja el poder y asume Elwin, Pinochet sigue siendo el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Bueno, y ya sabemos que tenemos a Patricio Elwin en 1990 al 94, luego viene Eduardo Frei, luego el expresidente Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, y en el 2010 tenemos un quiebre, que es un giro, que es el primer presidente que sale de derecha desde la llegada a la democracia, luego de nuevo Michelle Bachelet y luego de nuevo Sebastián Piñera. Eso parece un juego de palabras, ¿no? Y en este proceso de democracia, en este proceso de transición, de llegada a la democracia, tenemos ciertas continuidades. No es que de repente del año 1990 todo haya cambiado, sino que por eso se llama un proceso, chiquillos y chiquillas. Hay toda una serie de cambios económicos, políticos y sociales que hay que realizar. Por ejemplo, tenemos la continuidad de ciertos grupos armados, que obviamente para el gobierno, por ejemplo, para el gobierno de Elwin, generan un conflicto, un problema en este contexto donde ya había sido electo un presidente y apoyado por distintos partidos. Por lo tanto, tenemos, por ejemplo, las continuidades desde el Frente Patriótico Manuel Rodríguez Autónomo, el Movimiento Juvenil Lautaro, que en el Movimiento Juvenil Lautaro, por ejemplo, tenemos el afiche que está arriba y que dice que lo que dice arriba es precisamente lo que representa el Movimiento Juvenil Lautaro, que quise combatir al Elwin, la democracia cartucha y el Estado policial, ¿sí? Y tenemos distintos enclaves autoritarios que siguen, que continúan a pesar de la democracia de la transición. Y con enclaves autoritarios quiero decir principalmente que hay continuidades, que hay ciertos elementos que siguen dando cuenta del poder que tenían las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas no podían, los comandantes en jefe, el general director de Carabineros, por ejemplo, no podían ser removidos por el presidente. Esto hablaba de la dependencia, como yo les mencionaba, y siguen siendo como el garante de la paz en Chile. No me acuerdo bien el concepto, pero lo que hacía referencia cuando yo hablaba de garante era en que ellos tenían el rol de permanecer, de garantizar la democracia o de garantizar el establecimiento del país, político del país. Y también otro de los sistemas es el sistema binominal, que ya no existe, pero que existió por mucho tiempo, que perpetúa a dos grupos políticos importantes en el Parlamento, ya no dejando entonces entrar a personas de otros partidos, de tercer partido o independiente. Y la portada que yo coloco ahí, y entendiendo que es un periodo de transición, es lo que ocurre en el año 93, que es lo que se denominó el boinazo. Y el boinazo entonces es un
un pronunciamiento militar que se coloca alrededor de la moneda, entonces, dando cuenta también de un acuartelamiento, que dice acuartelamiento de los militares en función de un juicio que le iban a realizar a la familia Pinochet. ¿Ya? Y acá hablamos nuevamente del rol que tenía todavía Pinochet importante en este proceso de democracia. Por lo tanto, lo que va a ocurrir ya en los gobiernos democráticos es que se va a ampliar las libertades políticas. Y con esta ampliación de las libertades políticas van a haber ciertos cambios relevantes. Por ejemplo, la política partidista va a perder gran masividad. Recordemos que había mencionado que desde la década del 60 la política partidista había sido súper importante para las poblaciones, para los dirigentes sindicales, para el sector popular y medio de nuestro país. Pero ya la política partidista pierde gran masividad hasta el día de hoy. Luego tenemos, por ejemplo, que en el año 2011 hay inscripción automática y voto voluntario, lo que genera que a partir de ese momento, sobre todo en el año 2006, si no me equivoco, se llega a unos niveles de abstención bastante altos, lo que da cuenta de los resquemores de la sociedad civil hacia el ejercicio de las instituciones públicas y de los políticos que asumen en estos cargos públicos. Y estas libertades políticas dan cuenta también de que ya se amplía esta política partidista y ya no se pierde esta masividad, pero se logra masividad en otro tipo de organizaciones sociales, comunitarias, probablemente algunos de ustedes trabajan en alguna organización social, el mismo proceso de que para demandar los jóvenes desde el año 2001, después 2006, después 2011, salen a las calles a marchar, son procesos que desde la llegada a la democracia, desde la década del 90, se estaba viviendo un proceso, por ejemplo, de lo que se denominó, ¿no es cierto?, no estar ni ahí, que no existiese una preocupación de lo que había ocurrido de lo que estaba ocurriendo en el país, en términos políticos. Sin embargo, quedan algunos temas por zanjar dentro de este proceso de transición, dentro de la democracia. Por ejemplo, las libertades públicas y civiles. Se mantiene la detención por sospecha. La detención por sospecha es analizada como una detención que criminaliza la protesta social y criminaliza a los sectores más pobres. Es por esto que la detención por sospecha luego se prohíbe. Y luego, si no me equivoco, el año pasado, o hace un tiempo atrás, se vuelve a aprobar la detención por sospecha. Tenemos el caso, por ejemplo, del libro negro de la justicia chilena, que búsquenlo en internet, la noticia de lo que ocurre con el libro negro de la justicia chilena, donde la autora saca este libro con el objetivo entonces de denunciar lo que estaba ocurriendo dentro de la justicia chilena. Denuncia varios procesos bastante ilegales dentro de lo que podemos denominar, y se aplica la Ley de Seguridad Interior del Estado, finalmente ya tiene que salir al exilio. Y otro de los temas problemáticos que existen en nuestro país, sobre todo hasta ahora, pero que ha ido disminuyendo a partir de la importancia que están teniendo las nuevas redes sociales, como Twitter, Facebook, Instagram, etc., que es la concentración de los medios de comunicación. Y acá yo encontré este gráfico bien importante que habla de estos dos grupos que controlan o que tienen a su cargo distintos medios de comunicación y que son los más masivos. El grupo Copesa y el grupo El Mercurio, Sociedad Anónima. Entonces, fíjense, todos los diarios, o sea, los más conocidos que nosotros vemos, por ejemplo, El Mercurio, La Hora, La Tercera, Las Últimas Noticias, La Segunda, etc.,
Casi todos estos, por lo tanto, también radio, están controlados o son parte de estos dos grupos que tienen lo que se denomina la concentración de los medios de comunicación. Entonces, lo que se establece es que para lograr una democracia completa debe existir mayor diversidad de los medios de comunicación, que son los que finalmente dan la información a la sociedad civil. Y vamos a tener distintas reformas constitucionales relevantes después en los procesos de transición y en los procesos de los gobiernos de la concertación. Y una de las más importantes es la que realiza en el año 2005 el expresidente Ricardo Lagos, ya que realiza 58 cambios constitucionales y desde ese momento la Constitución queda firmada por él, a pesar de que es la misma Constitución que se realiza en el gobierno de Pinochet. Entonces, por ejemplo, alguno de los elementos es que se reduce el periodo presidencial de 6 a 4 años sin reelección inmediata. Recuerden que hoy día en las noticias aparece creo que es senador, no estoy segura, pero aparece una propuesta para que exista la elección inmediata. Y evidentemente lo que se resguarda con la prohibición de la reelección inmediata es que no ocurran periodos tan largos en solo una persona. Se eliminan los senadores designados y vitalicios. Recordemos que, por ejemplo, Pinochet y todos los expresidentes, no solo él, tenían el derecho de ser senadores vitalicios. Por lo tanto, no elegidos democráticamente, al igual que los designados. Se establece que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y el general de director de Carabineros ya no son inamovibles. Eso era súper relevante para que el presidente o la presidenta de la República estuviera en directa relación con las Fuerzas Armadas. Y en directa relación quiero decir controlando, o sea, que las Fuerzas Armadas estuvieran bajo el alero de la presidencia. Es el presidente de la República quien puede ordenar su retiro. Y se prohíbe ser candidatos a parlamentarios, a subsecretarios, oficiales de las Fuerzas Armadas, oficiales de Carabineros y director general de la Policía de Investigaciones. Son algunas de las reformas constitucionales más relevantes que se llevan a cabo en este proceso. Otro de los elementos en función de realizar este proceso de transición a la democracia tiene que ver con la reparación de los derechos humanos. Y una de las frases más conocidas cómo se inicia este proceso es cuando Elwin da un discurso y habla de la reparación en torno a los derechos humanos, pero entre comillas habla en la medida de lo posible. Y evidentemente que en la medida de lo posible por los elementos que había establecido Pinochet ya también, o sea, una de las razones de los elementos que había establecido Pinochet en función de mantener todo esto en secreto, de haber aprobado la amnistía a las personas que ejercieron violación a los derechos humanos y también el poder que tenía las Fuerzas Armadas en democracia. Y algunos de los informes más importantes, por ejemplo, es el informe Rating en 1990, que es la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que se gesta para reparar y generar un informe de los asesinatos y de los detenidos desaparecidos durante el periodo de democracia. Durante el periodo de dictadura, perdón. Luego existe una mesa de diálogo que se establece entonces que busca que los militares, que las Fuerzas Armadas entreguen información. Esto tiene grandes dificultades, no se logra llevar a cabo y también una de las deudas relevantes tenía que ver con la tortura. Por lo tanto, se genera la Comisión Walech en el 2003, que es la Comisión Económica para Latinoamérica. No, perdón. Eso que está ahí no
no hubiese estar. Entonces es la comisión Walech que lo que busca entonces es lo mismo que el informe Rettig, pero en relación a los presos políticos y a la tortura que se realiza. Y por esto es que se va a juzgar a varios generales, exgenerales, personas que violaron los derechos humanos, y a partir de esto se construye esta cárcel especial, que es la cárcel de Punta Peuco, que existe hasta el día de hoy. En torno al modelo económico en democracia, existe una consolidación de este modelo a partir de las medidas que se llevan a cabo en lo que se denomina el Consenso de Washington, donde va a ser el FMI y el Banco Mundial que van a ir dictando entonces los procesos o las medidas a seguir para poder consolidar el sistema neoliberal, para llevar a cabo el sistema neoliberal, para que exista una continuación. También se ha continuado con los procesos de privatización de empresas y ha existido durante los primeros años, ¿no es cierto?, los primeros gobiernos, un alto crecimiento económico, pero también a partir de la dependencia internacional tenemos crisis económicas como la crisis asiática, por ejemplo. Algunos de los desafíos que existen hoy día y desde los gobiernos de la concertación es la brecha social. Y la brecha social en torno a las desigualdades. Por ejemplo, en torno a desigualdades económicas, que tienen gran importancia en nuestro país, las desigualdades educativas y las desigualdades de salud. De hecho, la PSU, todos los años, nosotros podemos ver que es la misma noticia, todos los años muestran que cuando sale la PSU se evidencia, por lo tanto, este sistema de desigualdad en educación entre las personas que tienen más dinero y las personas que tienen menos dinero. Y el desafío también de la reducción de la pobreza. Se realizan varias acciones y en 1995, por ejemplo, se genera el Programa Nacional de Superación de la Pobreza. Y tenemos el surgimiento de distintos actores sociales que ya van a romper o se va a generar una relación con el Estado de manera distinta, una relación más bien autónoma con el Estado. Va a existir la acción colectiva directa, que es lo que yo les mencionaba. Entonces, por ejemplo, salir a protestar y ya no van a estar en relación necesariamente o gran parte con partidos políticos, sino que más bien con demandas específicas. ¿Y a qué me refiero con esto? Principalmente a demandas que tienen que ver con la educación, con el medio ambiente, y ahí yo coloco, por ejemplo, todo el proceso de protesta social que surgió en torno a Hidroicén, a la diversidad sexual y equidad de género, y también todos los temas relativos a las etnias y principalmente al pueblo mapuche, ¿sí? Y en función de esto se generan distintos conflictos. El tema del conflicto mapuche hasta el día de hoy sigue siendo un tema muy relevante para todos los gobiernos. Es como no existe ahí una relación. Por eso se habla que es autónoma del gobierno, porque van a tener una organización en sí misma, va a tener una relación distinta. Y para finalizar, me gustaría también terminar que, como yo les había mencionado, que los procesos dictatoriales se llevaron a cabo en casi toda Latinoamérica y en el Cono Sur, ¿sí? Principalmente con mayores similitudes con Chile, y también, por lo tanto, existe una recuperación de las democracias en América Latina. Tenemos en Argentina, por ejemplo, que vamos a ver que el proceso de transición, el proceso de democracia, se acentúa a partir de la derrota que tiene Argentina en la Guerra de las Malvinas, que va a generar un gran desprestigio de los militares. La junta militar se disuelve y hay elecciones, que sale triunfante Raúl Alfonsín. Va a ser este presidente
que va a realizar juicios en paralelo tanto a los líderes guerrilleros que existieron como a los miembros de las juntas militares. Y es por esto que en la fotografía aparece Videla entonces siendo juzgado. Pero es súper importante que en Argentina, por ejemplo, el tema de las guerras de Malvinas es relevante para el desprestigio de los militares y no así, por ejemplo, todos los procesos que se vivieron en dictadura. En Uruguay tenemos dos conceptos importantes, que es la dictadura transicional y después la transición democrática, donde tiene relevancia Julio María Sanguinetti. Y en Brasil, que es un lento proceso de transición a partir entonces de João Batista, donde se va a aprobar un pluripartidismo, pero también la ley de amnistía, y después es elegido Tancredo Neves, que no logra acceder al poder porque se muere antes, si no me equivoco. Y ahora pasamos a los ejercicios. El primer ejercicio dice: el plebiscito del 5 de octubre de 1988 tuvo un gran impacto en el mundo político y en el ámbito institucional de Chile. En ese contexto, el resultado de esta consulta plebiscitaria tuvo como consecuencia a la aprobación de las reformas constitucionales a la Carta de 1980. B. El juicio a los culpables de las violaciones de los derechos humanos. C. El rechazo a la permanencia en el poder del general Augusto Pinochet. D. La ampliación de las atribuciones políticas de las Fuerzas Armadas. E. La elección de Patricio Aylwin como primer presidente de la transición a la democracia. No son muy difíciles las preguntas que hacen alusión con el periodo de transición, porque tienen el objetivo es entonces establecer cómo se lleva a cabo el proceso de transición a la democracia. Y por lo tanto, obviamente que la alternativa correcta es la C, que es el rechazo a la permanencia en el poder del general Augusto Pinochet. La segunda. El régimen militar, instaurado en Chile tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, llegó a su fin luego del reconocimiento por parte de las autoridades militares del triunfo de la oposición en el plebiscito del 5 de octubre de 1988 y la elección presidencial del año siguiente. Entre las diferentes acciones que se realizaron para garantizar la transferencia del gobierno y el retorno a la democracia destacó: la compleja negociación para reformar la Constitución Política de 1980. B. La renuncia de Augusto Pinochet a la comandancia en jefe del ejército. C. El llamado a la ciudadanía a elegir una asamblea constituyente. D. La supresión del sistema binominal en las elecciones parlamentarias. Y E. La subordinación de las Fuerzas Armadas al Poder Ejecutivo. Letra A, B, C, D, O, E. La letra correcta, esta pregunta, aunque claro, es como todas pueden ser, es la letra E. Debería existir una renuncia a Augusto Pinochet, que es como la mayoría de la que pusieron, pero la más importante, aunque renuncie a Pinochet, es esta: la subordinación de las Fuerzas Armadas al Poder Ejecutivo. Porque si yo tengo la subordinación de las Fuerzas Armadas al Poder Ejecutivo, puedo, por lo tanto, hacer que renuncie Augusto Pinochet. Miren, acá había colocado, acá, algunas de las reformas constitucionales que luego se establecieron es que el presidente de la República puede ordenar su retiro. Y aquí coloqué a Sebastián Piñera, porque recuerden que una de las primeras acciones que realizó cuando asumió este año fue sacar al general director de Carabineros y colocar a otro, ¿ya? Entonces, por eso, una de las principales acciones que se requerían es la subordinación de las Fuerzas Armadas al Poder Ejecutivo. Tenemos la tercera pregunta.
En 1990 se realizaron las primeras elecciones democráticas desde 1973. Y resultó vencedor el candidato de la Concertación de Partidos por la Democracia, Patricio Elwin Azócar. Su gobierno inició un periodo de transición que se caracterizó, entre otros aspectos, por A. La aplicación de políticas propicias a la integración económica del país a los mercados internacionales. B. El reemplazo de la constitución política creada en el régimen militar por otra carta fundamental. C. La firma de tratados tendiente a crear un mercado común a nivel sudamericano basado en los principios del libre comercio. D. La prohibición de los partidos políticos que proponían la instauración del socialismo y el traspaso de los servicios educacionales y de salud estatales a la administración municipal. La alternativa correcta a esta pregunta es la letra A. Recuerden que una de las características fundamentales del periodo es que se continúa con este modelo neoliberal y hay una apertura internacional. Por lo tanto, es la aplicación de políticas propicias a la integración económica del país en los mercados internacionales. Por eso, una labor que ustedes tienen de manera independiente a la que realizamos acá en Puntaje Nacional es que puedan leer las acciones, leer los cambios y las principales políticas que se realizaron en el gobierno, en los diferentes gobiernos de la Concertación, Patricio Elwin, Frei, Lagos, Bachelet y después, bueno, Piñera, Bachelet, Piñera, Bachelet, no, Bachelet, Piñera, Bachelet, Piñera. Eso. Pasamos a la pregunta desafío. Dice, comillas, los grandes malls reciben más de 1 millón de personas todos los meses y rivalizan por traer clientes, transformando el comprar en un verdadero paseo familiar de fin de semana. Paralelamente, las tarjetas de crédito ayudan al financiamiento de miles de familias. Sistema que comienza a utilizar, con tarjetas de crédito propias, grandes establecimientos comerciales. Joaquín Lavín, Chile, Revolución Silenciosa. Después, comillas, es seguro que muchos lectores habrán vivido la experiencia de caminar en el interior de un mall. Cada vez que lo hago siento la misma sensación, la de estar en el interior de un laberinto. Parece ser el mundo de la variedad sin límites, pero en el fondo es el lugar de la repetición, donde todo se parece. El mall y los créditos masivos son dos principales dispositivos de facilitación de consumo. El mall es un espacio privado con aspecto de espacio público, con acceso en apariencia libre, pero sometido a discreto control. Tomás Mulián, El consumo me consume. Dice, los textos anteriores corresponden a planteamientos acerca de la realidad económico-social de Chile, realizados por los economistas Joaquín Lavín y sociólogo Tomás Mulián. A partir del análisis de dichos textos, es correcto afirmar que ambos autores, 1. Dan cuenta de conductas sociales vinculadas a la implementación del modelo neoliberal. 2. Establecen una valoración positiva respecto a los centros comerciales como espacio de recreación y encuentro familiar. 3. Hacen referencia a la ampliación de los mecanismos de consumo en la sociedad contemporánea. A. Solo 2. B. Solo 1 y 2. C. Solo 1 y 3. D. Solo 2 y 3. Y E. 1, 2 y 3. Ya, la alternativa correcta para pasar a las preguntas, si es que alcanzamos, es la letra C. ¿Por qué puse esta pregunta? Ay, estoy tapándola. ¿Por qué puse esta pregunta? Que si bien no tiene directa relación con lo que estábamos viendo, bueno, tiene más bien que ver con la instauración desde un gobierno del sistema neoliberal, pero la continuación de este gobierno y las diferentes realidades socioeconómicas que se generan a partir de esto. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. 1. Dan cuenta de conductas sociales vinculadas a la implementación del sistema neoliberal, del modelo. Y 3. Hacen referencia a la ampliación de los mecanismos de consumo en la sociedad contemporánea en relación a dos textos que tienen diferentes lecturas de lo que es este modelo. Y eso es lo interesante que existe. Y con esto terminamos entonces la pregunta desafío de la Universidad Mayor. Vamos a ver si alcanzamos en estos poquitos minutos que quedan algunas preguntas. Pero, bueno, lo que me gustaría plantear respecto de los periodos de transición de los gobiernos democráticos es que tienen, por un lado, el objetivo de cambiar y reducir los enclaves autoritarios que existían, como por ejemplo la subordinación de las Fuerzas Armadas, y el segundo
tiene que ver con la reparación en torno a la violación de los derechos humanos. Esos son los dos elementos fundamentales que ocurren en el periodo de transición. Y Chile, así como es un referente mundial respecto de cómo llega un gobierno socialista, como Salvador Allende, también pasa a ser un referente mundial respecto de cómo llega a una transición de manera pactada, de manera democrática, por el voto. ¿Podría explicar el punto de aislamiento internacional? Sí, el punto de aislamiento internacional tiene que ver con que por una parte se vive relaciones internacionales por ejemplo, podríamos establecer que Operación Cóndor puede ser un elemento internacional o con Estados Unidos, pero como se vive un proceso de dictadura en general, en los países donde hay dictadura, se cierran los distintos países porque no son gobiernos en los que se pueda confiar de alguna manera y por lo tanto se vive, y a eso se establece como que se vive un aislamiento internacional, sobre todo con los informes también que yo les había mencionado que se generan a partir de la ONU y la OEA. A ver, me dicen de la pregunta 3. ¿Cuál es la pregunta 3? 1, 2, 3. Ya, la 3. Es la A porque la C dice la firma de tratados tendiente a crear un mercado común a nivel sudamericano basado en los principios de libre comercio. Los gobiernos de la concertación, más que crear un mercado común sudamericano, y acá es donde puede estar la trampa de la pregunta, no crean un mercado, no tienen el objetivo de crear un mercado común a nivel sudamericano, sino que más bien abrirse a grandes potencias, como Europa, Estados Unidos, etc. De hecho, Chile no es parte del Mercosur, es como asociado, no es miembro. Y eso lo vamos a ver cuando hablemos del libre comercio y hagamos referencia a eso. Ya, me preguntan sobre por qué a las continuas reformas de la Constitución del 80 no se consideran como una nueva Constitución si la estructura a nivel político-administrativa desde Elwin hacia adelante es democrática. Porque para que exista una nueva Constitución, a ver, acá hay dos sectores importantes o bastantes visiones, no sé si dos sectores importantes, pero una de ellas habla de que sí es una nueva Constitución por estos cambios que se realizaron, pero otra habla de que no es una nueva Constitución porque finalmente son maquillajes, porque no cambia estructuralmente lo que se genera. Por ejemplo, no cambia estructuralmente el sistema de salud, no cambia estructuralmente el sistema de educación, etc. Y por eso, entonces, lo que tenemos es que no se considera, o muchas veces no se habla de una nueva Constitución, porque no hay una aprobación de la sociedad civil tampoco a estos cambios. ¿Ok? Recuerden que la Constitución, como elemento democrático, como elemento de una república, no solo debe ser escrita y aprobada entre políticos, entre el gobierno, sino que también desde la sociedad civil. Ya. Con esto terminamos. Que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Recuerden, el horario es los martes de 6 a 7. Todos tienen una idea. Todos tienen un sueño que los desvela. Todos tienen un proyecto dando vuelta en la cabeza. Pero muy pocos son los que se atreven a emprender y hacer que las cosas pasen. Pon esa idea en acción. Concreta ese sueño dormido. Saca ese proyecto a la luz. El mundo necesita espíritus emprendedores. Despierta tu espíritu emprendedor. Admisión 2019. Universidad Mayor para espíritus emprendedores.